¿Os acordáis Me suena que... de cuando erais niños? Que nos entreteníamos con cosas tan sencillas como con juegos como el escondite o el pilla-pilla. Todo era muy sencillo, ¿verdad? Nuestra única preocupación era mantenernos entretenidos, mantenernos ocupados, y si no teníamos nada con lo que hacerlo, daba igual, porque, no sé, con una simple hoja de papel y con un lápiz, gracias a nuestra infinita imaginación, éramos capaces de convertirnos en el compañero de nuestro superhéroe favorito, o mejor aún, en nuestro propio superhéroe. Pero claro, no todos los niños del mundo tienen esta suerte. Donde nosotros vemos estrellas fugaces, ellos rezan porque sea una de ellas. Nos referimos en este caso a Oriente Medio, donde a estos niños les ha tocado vivir una guerra totalmente ajena a ellos, y que si tienen suerte y su familia tiene medios, podrán escapar del país. Pero, ¿qué pasa si su familia no tiene medios? Solo tienen dos opciones. La primera es esperar a que esa guerra pase, si consiguen superarla, y la otra opción que les queda es que los secuestre algún grupo terrorista, los adoctrine, los entrene y los mande al frente a la friolera edad de 15 años. Pero cuando por fin consiguen llegar a Europa, sus posibilidades tampoco son mucho más esperanzadoras. Se encuentran que su futuro más próximo se va a desarrollar en un campo vallado, alejado de la ciudad, donde apenas tienen posibilidades de ocio ni de trabajar y donde además las necesidades básicas están cubiertas de milagro. Nosotros hemos estado en los campos de Atenas y alrededores y hemos podido hacernos eco de esta situación. Hemos podido conocer también a muchos niños que viven en esta situación tan desoladora y queremos mostraros algunos ejemplos que consideramos más significativos. El primero de ellos es Firas, que es este niño. Firas dejó Siria con 9 años y se lanzó con su familia al mar. Estuvo dando vueltas por el mar, por territorios como Turquía o Macedonia, durante 3 años, hasta que por fin, ahora con 12 años, ha conseguido estabilizarse en la ciudad de Atenas. Pero Firas no sabe escribir, porque los años más fundamentales de su educación se los ha pasado de un sitio para otro. Además, Firas está deseando hacer amigos, porque tampoco ha tenido un grupo fijo de amigos, por el mismo motivo. Entonces, cuando nosotros llegamos allí, lo primero que hizo Firas fue acercarse a nosotros y decirnos: veniros a jugar conmigo, yo quiero amigos, y enseguida nos acercó a los demás niños que estaban allí en el puerto del Pireo y nos ayuda muchísimo a acercarnos a los demás y a crear un vínculo emocional con ellos. Además, Firas estaba deseando aprender siempre quería jugar a juegos de mesa, quería aprender a jugar a las cartas, era un niño encantador. Además, disfrutaba muchísimo cuando estábamos con su familia. Él siempre nos invitaba a tomar café, a tomar el té, a cenar en su casa, porque le gustaba que tuviese tener amigos y juntarlos con su familia, que era su vínculo más importante y realmente lo único que tenía allí. Otro caso muy especial es el de la niña Neka. Es esta niña. Neka es afgana, tiene 9 años y es la niña más presumida del mundo. Neka le encantaba hacer collares, pulseras, regalarlos, nada, para que todos estuviésemos también buenísimos como ella. Pero la última vez que Neka tenía 2 deseos fundamentales. Uno era ir a Alemania, como todo el mundo, allí, y el otro era dormir en un hotel, porque llevaba meses durmiendo en una tienda de campaña en el puerto, junto con su familia. La última vez que vi a Neka fue un día que llegué al puerto y hablé con su padre y me dijo: mira, tenemos los pasaportes de vuelta, nos deportan, no hemos conseguido asilo y nos vamos a Afganistán de nuevo. Yo, con toda mi pena, me acerqué a Neka y le di un abrazo, y ella, súper contenta, me dice: bueno, ¿vas a venir a verme a Alemania cuando llegue? A mí ahí se me cayó el mundo. Neka tenía también una hermana pequeña, tenía 2 años, o sea, ya había nacido durante el trayecto, que habían estado de un lado para otro, y es una de las pocas niñas que yo he visto que no se ríe ni juega. Es una niña que estaba enferma, o sea, tenía siempre fiebre, siempre estaba llorando, una niñita con 2 años. Los niños no solo buscaban el evadirse en el juego, ¿no?, sino que también lo buscaban cuando nosotros estábamos haciendo labores de trabajo, labores como por ejemplo distribución de alimentos, labores de limpieza, o como en este caso que estábamos haciendo un huerto en un campo. Ellos corrían como locos a ayudarnos en todo lo que podían, porque
ellos nos veían a nosotros en los campos que dedicábamos todo nuestro día a ayudarles a ellos. Entonces ellos también sentían como un poco la necesidad para también sentirse útiles de ayudarnos a nosotros en la labor que estábamos desempeñando. Porque imaginaos lo que tiene que ser vivir durante meses en un campo delimitado, completamente vallado, sin absolutamente nada que hacer. Y por supuesto pueden salir, pero el pueblo más cercano, con suerte, está a 50 kilómetros. Pero no todo era jugar y no todo era ayudarnos a nosotros en nuestras labores, sino que había niños que también, por diversos motivos, el padre de la familia no estaba con ellos en esos campos. Entonces estos niños tenían que ayudar a su madre y a sus hermanos en las labores cotidianas del hogar. Labores como guardar cola para la recogida de alimentos, guardar cola para lavar la ropa, estar en las distribuciones para recoger pañales, potitos, leche cuando había. Sin embargo, existe un caso mucho peor, y es el caso en el que no hay ni padre ni madre y en la mayoría de los casos ni hermanos. Es decir, esos niños están a nivel familiar totalmente desamparados. Es el caso de Abdulhaid, que por desgracia no tenemos ninguna foto de ese niño, pero creemos que esa foto es muy representativa. Abdulhaid, es un niño que tiene 16 años y la mayor parte del tiempo se la pasaba solo en su tienda de campaña, bien escuchando música o cuando tenía la suerte hablando con su familia por teléfono. Los pocos momentos que salía de su tienda siempre nos recibía, absolutamente siempre, con un abrazo, ¿no? Se notaba que era una persona muy cariñosa y aparte también necesitaba una reciprocidad de ese cariño, ¿no? Cuando estaba hablando con nosotros nunca nos soltaba la mano, estaba siempre ahí. Yo lo entiendo como que, no que nos viera como una figura paterna, porque su padre es su padre, pero sí nos veía como una figura protectora, ¿no? Por llamarlo así. Por todos esos motivos es por lo que nosotros estamos hoy aquí, porque cuando una persona vuelve de allí, su manera de entender la realidad, de entender los problemas, de entender la vida cotidiana en general, cambia por completo. Nosotros allí hemos dejado amigos, hemos dejado personas con las que hemos vivido muchísimos momentos, tanto buenos como malos. Y al llegar aquí no puedes sentirte tranquilo porque sientes la necesidad de que necesitas estar con ellos, aunque nosotros, por desgracia, no tenemos los medios ni la capacidad para resolver de manera directa su problema, pero sí podemos estar a su lado y ayudarle a pasar esos momentos tan duros. Por todo esto surge esta iniciativa, en la cual consiste en llevar un juguete a los niños y niñas más desamparados, de los campos más desamparados. Hablamos de la iniciativa Cambiemos el Juego, que surgió estando allí en Atenas. Un día Cristian me comentó, pues yo quiero volver aquí en Navidad y quiero traer juguetes a estos niños, que sean felices de una vez. Yo le dije, mira, pues para adelante, te voy a ayudar. Y junto con ayuda de más personas estamos montando un proyecto, una iniciativa para hacer esto. Entonces lo que hacemos son eventos culturales, de forma que así también fomentamos un poco la cultura local de las diferentes ciudades en las que nos movemos, y hacemos conciertos, teatros de improvisación, recitales de poesía, y de los fondos recaudados los llevaremos allí y los invertiremos en juguetes para que el fin pues que los niños recuperen la ilusión que han perdido, que tengan la ilusión de tener un regalo, algo suyo, algo propio, con lo que puedan jugar cuando quieran, que sea suyo para ellos y que puedan compartir con los demás niños y así puedan recuperar la infancia que han perdido. Y vosotros os preguntaréis que por qué no recaudamos directamente juguetes en vez de fondos. Y la idea es muy sencilla, y es que si nosotros cogemos juguetes y los tenemos que llevar para allá, se pierde muchísimo fondos durante el camino, porque valen muy caro. Entonces es mucho más fácil llevar fondos allí directamente e invertirlos allí, porque podemos ahorrar muchísimos costes. Además, hay que tener en cuenta que allí la organización no es perfecta porque es muy difícil. Va llegando gente nueva, se van otros y el censo varía mucho. Entonces, teniendo en cuenta que pueden llegar niños nuevos y dependiendo de sus edades y de su sexo, queremos comprar los juguetes apropiados para ellos, no a la virulé. Entonces, es por esto, y además también tenemos que tener en cuenta que podemos llegar allí en el último momento, la carencia está cubierta en el campo al que nos queremos dirigir. Por ejemplo, el día anterior, sin aviso, ha llegado un camión de juguetes. ¿Qué vamos a llevar más juguetes? Pues es absurdo. Entonces tendríamos que dirigirnos a otro campo y tendríamos que hacerlo en función del censo del nuevo campo. Nosotros somos completamente conscientes de que hay carencias mucho más importantes que las de un juguete, como por ejemplo son las carencias alimentarias, carencias sanitarias, pero también, como todos sabréis,
hay muchas ONG, organizaciones y asociaciones que se dedican directamente a conseguir fondos para bien mandarlos allí a las ONG operantes a pie de campo o bien en bienes, en comida, directamente en medicina. Nosotros lo que queríamos hacer era algo diferente, queríamos hacer algo y sobre todo enfocado a los más pequeños, porque entendemos que un juguete para un niño le hace recobrar la alegría, le hace recobrar la ilusión por el juego, puede hacer que lo evada de la situación que está viviendo y también puede hacer que le ayude a establecer nuevas relaciones sociales a través del juego. Básicamente lo que queremos es que estos niños vuelvan a ser así. Si dejamos de mirar para un lado y somos capaces de no resignarnos ante lo que estamos viendo, podremos convertirnos en esa estrella fugaz de la que antes hablábamos y representar un rayo de esperanza para todos estos niños y niñas que hace mucho tiempo perdieron su alegría. En definitiva, que sigan siendo los niños que son. Vamos a cambiar el juego. Muchísimas gracias por vuestra atención.